Historia y evolución de la prisión, del tormento al encierro. Bienvenidos. En este video exploraremos la historia y evolución de la prisión, desde sus orígenes hasta la actualidad, analizando cómo ha cambiado su propósito a lo largo del tiempo. En sus orígenes, la prisión era un lugar destinado a la custodia de los reclusos. La prisión o cárcel ha existido desde tiempos remotos, aunque con finalidades diferentes a las actuales, según muestran las etapas de la historia de la humanidad. En la Edad Antigua, las civilizaciones más antiguas, como China, Egipto, Israel o Babilonia, muestran la prisión como lugar de tormento donde se utilizaban mazmorras subterráneas o construcciones abovedadas para la custodia de los prisioneros. En la Edad Media y Edad Moderna, la prisión se sigue utilizando como lugar de custodia temporal hasta la condena final. La furia estatal y popular en la locura de la humanidad de la época medieval se acompañaba de cárceles que se describen como calabozos subterráneos o espacios improvisados. En la edad contemporánea, con la implementación de la pena privativa de libertad, el rol de las prisiones también cambia. Pasan de ser lugares de retención temporal a espacios para el cumplimiento de la condena. Según Foucault, se cambia el vergonzoso espectáculo de la ejecución pública para pasar al control total del reo. Es decir, la pena cambia el sacrificio del cuerpo por el sacrificio del alma, lo que significa perdonar la vida, pero someter la libertad a través de largos tiempos de encierro. Por otro lado, en la historia penitenciaria ecuatoriana, su origen data del siglo XVIII, con la creación de la cárcel de la Real Audiencia de Quito, fundada en 1573, la cárcel común y la de Santa Marta, los espacios de fábricas de tabaco utilizados como cárceles en Guayaquil y las fábricas de pólvora en Latacunga. En esta época colonial, la justicia era diferenciada según se trate de nobles, criollos o indios. En la época republicana de Ecuador, a partir de 1820, se crean las colonias penales en el oriente y en las Galápagos, y se construye también el icónico penal García Moreno en Quito, a partir de lo cual se observan indicios de la utilización de criterios científicos para la construcción, su construcción como es el modelo del panóptico. Generalmente, la vida de los reos giraba en torno a trabajos inútiles y degradantes que llevaron a más de uno a la locura. La colonia penal, creada por Velasco Ibarra en 1946, en la isla Isabela de las Galápagos, se constituyó en un infierno de eliminación, debido a su finalidad de atormentar a los reos, utilizando por ejemplo un tanque de combustible donde se metía a los presos por algunos días, aunque la dinámica carcelaria en Ecuador ha seguido los pasos de los avances de la ciencia penitenciaria en Estados Unidos y Europa. Los resultados han sido de fracaso, pues la vida real dentro de las prisiones, donde el hacinamiento y la miseria fueron constantes. La mayoría de la población carcelaria estaba compuesta por agricultores y pobres de origen rural, campesino, indígena y costeño. En el contexto descrito de las prisiones, se puede decir que la dinámica carcelaria ha sido, es y será anacrónica, pues, aunque los presos no sufran el suplicio y la pena de muerte de los orígenes de la prisión, ahora existen otras formas de padecimiento durante la estancia en el encierro. Régimen de máxima seguridad, ociosidad, promiscuidad, restricción de visitas, condiciones de vida precarias, castigos disciplinarios, tortura, véjamen, restricción para tomar los rayos del sol, etc. No hay duda de que la historia de la prisión va de la mano con la historia del poder que se ensaña con la pobreza, la desigualdad y la carencia de oportunidades para los colectivos más desprotegidos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de la prisión. Nos vemos en un próximo video.